Hay historias que no se cuentan con palabras, sino con pétalos. Esta es una de ellas, la historia de un hombre que nadie veía, y de cómo su simple acto de bondad se convirtió en una revolución silenciosa que transformó el corazón de una ciudad entera. Lo que descubrirás hoy te recordará un poder que todos tenemos, y que a menudo olvidamos. Samuel era un hombre tejido con los hilos del silencio, un jardinero anciano en una metrópoli de cemento y prisa, donde las miradas de la gente se habían vuelto tan grises como los edificios que habitaban. Cada mañana, él era solo una sombra más, una figura encorvada que se movía sin hacer ruido, casi invisible para el mundo. Pero, ¿puede un hombre invisible cambiar el mundo que lo ignora? ¿Puede el delicado perfume de una flor ser más fuerte que el espeso humo de la indiferencia? Quédate conmigo y descubre cómo el gesto más pequeño puede sembrar el cambio más grande. La ciudad era una bestia de concreto, con arterias de asfalto por donde corría un torrente de gente apresurada. Los rostros eran mapas de preocupaciones. Los oídos estaban sellados con auriculares y los ojos fijos en pantallas que prometían conexiones lejanas mientras ignoraban la vida que latía a su alrededor. Era una ciudad que había olvidado cómo respirar. En medio de esa jungla de ángulos rectos y tonos opacos, existía una pequeña anomalía, un oasis de color casi milagroso. Era el jardín de Samuel, un pequeño terreno olvidado entre dos gigantes de ladrillo, que le había convertido en su santuario y en su trinchera. Para él no era solo tierra, era un lienzo. Allí cada flor tenía un propósito. Las margaritas eran para consolar a los corazones rotos, las rosas para recordar los amores perdidos y los girasoles para guiar a las almas desorientadas que ya no recordaban cómo era mirar hacia la luz. Samuel no cultivaba plantas, cultivaba emociones. Era su ritual sagrado. Al amanecer, antes de que la ciudad despertara por completo, Samuel ya estaba allí, susurrándole a sus flores, cuidando cada hoja como si fuera el tesoro más preciado. Era una conversación sin palabras, un pacto de belleza contra la apatía que reinaba afuera. Él veía la tristeza en los ojos de la gente, la soledad que se escondía detrás de cada paso apurado, y se preguntaba si su pequeño mundo de colores podría, de alguna manera, traspasar los muros grises que todos habían construido a su alrededor. Cuéntame en los comentarios, ¿desde qué rincón del mundo nos acompañas hoy? Tu presencia aquí ya es una semilla de esperanza, y no olvides suscribirte para ver cómo esta historia florece. Un martes, el aire se sintió más pesado de lo normal. El gris del cielo parecía haber descendido para instalarse en las calles. Samuel lo sintió en sus huesos, una premonición fría que ni el sol de la mañana pudo calentar. Fue entonces cuando lo vio, un cartel blanco clavado en la reja de su jardín. Las letras eran negras, afiladas, impersonales. Aviso de demolición, anunciaba la construcción de un nuevo estacionamiento. Un espacio para más metal, más prisa, más gris. Cada palabra era un golpe sordo en el pecho de Samuel. El santuario, su trinchera de colores, iba a ser sepultado bajo una capa de asfalto. Sintió como el aire se escapaba de sus pulmones. Miró a su alrededor, buscando una mirada cómplice, un rostro que compartiera su indignación, su dolor. Pero no encontró nada. La gente pasaba. Algunos desviaban la vista del cartel como si quemara. Otros simplemente no lo veían, absortos en sus propios mundos. El jardín, que había sido su propósito durante décadas, ahora tenía una sentencia de muerte. Y lo que más le dolía no era la pérdida de sus flores, sino la indiferencia de aquellos para quienes las cultivaba en secreto. La ciudad no solo iba a destruir su jardín, estaba renunciando a un trozo de su propia alma sin siquiera saberlo. Intentó hablar con algunos vecinos, les explicó la magia de aquel lugar, el aire limpio que regalaba, la belleza silenciosa que ofrecía, pero las respuestas eran un eco de la prisa de la ciudad. No hay tiempo, decían, es el progreso, señor. Son solo flores. Cada negativa era una palada de tierra sobre su esperanza. Se sentía como un náufrago, gritando en una isla desierta mientras una flota de barcos pasaba en el horizonte sin verlo. Su voz era demasiado pequeña, demasiado débil para competir con el rugido del progreso. Esa noche, Samuel no durmió. Se sentó en medio de su jardín, bajo la luz pálida de la luna, y por primera vez en muchos años, se sintió completamente derrotado. El gris no solo estaba fuera, ahora amenazaba con devorar su mundo interior. Las herramientas en su cobertizo parecían burlarse de él. ¿De qué servía cultivar la belleza en un mundo que había decidido ser ciego? Sintió que su lucha silenciosa había terminado. ¿Y qué había perdido? El monstruo de concreto finalmente lo había alcanzado.
Al día siguiente, mientras el sol se asomaba tímidamente, Samuel caminaba entre sus flores condenadas. La resignación pesaba sobre sus hombros. Iba a desenterrar algunas, las más especiales, para intentar salvarlas en macetas, pero al tocar el pétalo aterciopelado de una rosa roja, una idea brotó en su mente, una idea tan simple y tan audaz como una flor creciendo en una grieta del pavimento. Si la gente no venía al jardín, el jardín iría a la gente, no con palabras, no con protestas, iría de la única manera que él sabía, con flores. No era una lucha por el terreno. Se dio cuenta, era una lucha por los corazones. Esa madrugada, antes de que las primeras luces tocaran los rascacielos, Samuel se convirtió en un fantasma cargado de colores. Cortó sus flores más hermosas, no con tristeza, sino con un nuevo propósito. Hizo pequeños y humildes ramos atados con un simple trozo de cordel, y entonces comenzó su revolución silenciosa. Dejó un pequeño ramo de no me olvides en el parabrisas del autobús que siempre iba lleno de rostros cansados. Colocó una única margarita en el hueco de un ladrillo suelto, justo al lado de la panadería donde la gente hacía filas sin mirarse. Dejó un girasol apoyado en la puerta de la escuela, para que fuera lo primero que vieran los niños. Puso una ramita de lavanda en el banco del parque donde una anciana siempre se sentaba sola. Cada flor era un mensaje anónimo. Una pequeña bomba de belleza en mitad de la rutina gris. No esperaba nada. No buscaba agradecimiento. Era su forma de despedirse, de regalar la última belleza de su jardín antes de que desapareciera. Era un acto de amor desesperado. Un último intento de dejar una mancha de color en un lienzo que se negaba a ser pintado. Durante el día observó desde lejos. Vio a un oficinista estresado detenerse, fruncir el ceño y tomar la margarita. Vio a la anciana del parque oler la lavanda y sonreír por primera vez en lo que pareció una eternidad. Vio a dos extraños iniciar una conversación sobre la flor. En el autobús, eran chispas, pequeñas, casi imperceptibles, pero eran chispas de luz en la oscuridad. No cambiarían la decisión de los constructores, pero por un instante habían cambiado el día de alguien, y para Samuel, en ese momento, eso fue suficiente. La batalla no estaba ganada, pero por primera vez sentía que no estaba luchando solo. Lo que Samuel no sabía era que esas pequeñas chispas estaban empezando a comunicarse entre sí. Al principio, fue solo un murmullo. ¿Un tú también encontraste una flor? Susurrado en la oficina. ¿Un de dónde habrás salido? Comentado en la fila del supermercado. Las flores anónimas se convirtieron en el pequeño misterio de la ciudad. La gente empezó a buscarlas. Por la mañana, al salir de casa, sus ojos ya no iban directos al suelo o al teléfono. Escaneaban las calles con una nueva curiosidad, con una secreta esperanza de encontrar uno de esos pequeños regalos de color. Una joven llamada Elena, una diseñadora gráfica que trabajaba desde casa y luchaba contra una profunda soledad, encontró una gardilla en el pomo de su puerta. Su perfume le recordó a su abuela, a su infancia o un tiempo en que el mundo parecía más amable. Esa flor, en ese día particularmente oscuro, fue como una mano en su hombro. Un conductor de autobús, un hombre rudo llamado Marcos, que llevaba años haciendo la misma ruta sin alegría, encontró el ramo de no me olvides. Al principio pensó que era una broma, pero luego vio cómo los pasajeros sonreían al verlo, y por primera vez saludó con un buenos días que le salió del alma. Su autobús se sintió diferente ese día. Los pequeños gestos de Samuel estaban tejiendo una red invisible. Estaban reconectando a las personas. Una flor en un banco se convertía en una excusa para que dos extraños hablaran. Una flor en una tienda inspiraba al dueño a regalarle un café a un cliente. La bondad, como un eco, empezaba a replicarse. La gente comenzó a tomar fotos de las flores y a subirlas a las redes sociales con una pregunta: ¿quién es el jardinero fantasma? La historia creció, se convirtió en una leyenda urbana. Un cuento de hadas moderno en una ciudad que los había olvidado. Samuel, desde su anonimato, observaba todo con una mezcla de asombro y alegría. Él solo había querido regalar belleza, pero sin darse cuenta había regalado algo mucho más poderoso: conexión. Les había recordado a todos que, incluso en la más densa selva de concreto, la belleza y la bondad aún podían encontrar una forma de florecer. Sin embargo, el cartel en la reja de su jardín seguía allí como un recordatorio constante de que el tiempo se agotaba. El murmullo era cada vez más fuerte. ¿Pero sería suficiente para detener el avance implacable del acero y el cemento? La noticia de la inminente demolición empezó a filtrarse junto a la leyenda del jardinero fantasma. Para muchos, fue como unir las dos piezas de un rompecabezas. El hermoso misterio de las flores tenía una trágica fecha de caducidad.
El lugar de donde nacía toda esa belleza iba a desaparecer. La reacción fue una lenta ola de conciencia. La gente empezó a ver el jardín no como un terreno baldío, sino como el corazón secreto de su comunidad. Era la fuente de esas pequeñas alegrías que habían estado alterando su monotonía. Destruirlo ahora se sentía como un acto de crueldad, como apagar una vela en una habitación oscura. Elena, la diseñadora gráfica, sintió una punzada de responsabilidad. Esa gardilla le había dado fuerzas en un día terrible. Ahora sentía que debía devolver el favor. Creó un sencillo cartel digital: Salvemos el jardín de las sonrisas, el jueves al amanecer, y lo compartió. Pero la ciudad era una máquina difícil de detener. Los intereses económicos eran poderosos, los contratos estaban firmados. Un funcionario del ayuntamiento, un hombre de traje gris y rostro cansado, visitó a Samuel. Le explicó con una amabilidad burocrática que no había nada que hacer. Aprecio su hobby, señor, le dijo, pero necesitamos progreso. Necesitamos estacionamientos. La palabra hobby resonó en la mente de Samuel. Para ese hombre, su vida entera, su propósito, era solo un pasatiempo. La desconexión era total, el abismo entre sus mundos, insalvable. La víspera de la demolición, una fuerte tormenta azotó la ciudad. La lluvia caía con furia, arrancando hojas y pétalos. Para Samuel, era como si el cielo llorara por su jardín. El agua borraba los colores, el viento susurraba amenazas. Sentado en su pequeña casa, escuchando el rugido de la tormenta, la duda lo asaltó con una fuerza terrible. ¿Y si todo había sido en vano? ¿Y si sus flores eran solo un gesto poético pero inútil contra la dura realidad? Quizás el hombre del traje tenía razón. Quizás él era solo un viejo soñador en un mundo que ya no tenía espacio para sueños. Esa noche, la más oscura de todas, Samuel se sintió más solo e invisible que nunca. El murmullo se había silenciado por la tormenta, y el amanecer traería consigo el sonido metálico y definitivo de las excavadoras. La esperanza que había cultivado con tanto esmero parecía haberse ahogado en el diluvio. El amanecer llegó pálido y húmedo. El aire olía a tierra mojada y al final, a lo lejos, el motor de una máquina pesada tosió y cobró vida. Era el sonido de la rendición. Samuel se puso su viejo abrigo no para luchar, sino para ser testigo de la caída de su mundo. Abrió la puerta y se quedó sin aliento. Frente a su jardín, bajo la tímida luz del nuevo día, no estaba solo. Una pequeña multitud silenciosa se había congregado. Sostenían paraguas y en sus manos, tímidamente, llevaban flores. Algunas eran compradas, otras eran de sus propias macetas. Eran de todos los colores. Elena estaba al frente, con una gardilla en la solapa. A su lado, Marcos, el conductor, sostenía un girasol con sus manos grandes y callosas. La anciana del parque estaba allí. También los niños de la escuela, los oficinistas, el panadero. Eran los receptores de sus regalos anónimos. Eran las chispas que ahora formaban una llama. Cuando la excavadora amarilla dobló la esquina de la calle, su rugido amenazante llenó el aire. El operario, un hombre con casco, miró a la multitud con confusión. Esperaba un terreno vacío, no una guardia de honor hecha de pétalos y esperanza. Nadie gritó, nadie protestó con violencia. Simplemente se quedaron allí en silencio, formando una barrera humana y colorida entre la máquina y el jardín. Su silencio era más elocuente que cualquier grito. Decía, este lugar importa, nos importa. El hombre del traje gris del ayuntamiento llegó, visiblemente irritado. Empezó a hablar de normativas, de permisos, de progreso, pero sus palabras se perdían. Rebotaban contra la muralla de silencio y flores. La gente no lo miraba a él, miraban al jardín detrás de él como si lo protegieran con sus propias almas. Samuel, desde el umbral de su puerta, observaba con lágrimas en los ojos. Ya no era invisible. La bondad que había sembrado en la oscuridad había florecido a la luz del día, multiplicada en los corazones de docenas de personas. Había regalado flores y le estaban devolviendo un bosque. Fue Elena quien dio un paso al frente. No le habló al funcionario, le habló al operario de la excavadora. Le extendió su gardilla y con una voz suave pero firme dijo, esta flor me salvó un día, y este jardín salva un poco a nuestra ciudad cada día. Por favor, no lo destruya. El motor de la máquina se detuvo, y en ese instante, el silencio que cayó sobre la calle fue el más poderoso que la ciudad había escuchado jamás. Lo que sucedió después fue una de esas historias que las ciudades rara vez se permiten contar. La imagen de una multitud protegiendo un jardín con flores dio la vuelta al país. Los medios de comunicación llegaron y la leyenda del jardinero fantasma se convirtió en la historia del Jardín de la Resistencia. El ayuntamiento, ante la presión pública y la belleza innegable de la protesta, tuvo que ceder.
el proyecto del estacionamiento fue cancelado, pero la historia no terminó ahí. De hecho, apenas comenzaba. La gente no solo había salvado el jardín, ahora lo sentían suyo. Los fines de semana, los vecinos empezaron a llegar con sus propias herramientas y semillas. El oficinista que encontró la margarita ahora aprendía a podar rosales. Los niños de la escuela plantaron su propio huerto de tomates. El jardín creció, se expandió más allá de sus límites originales. Tomó los pequeños parterres de la calle, las jardineras olvidadas de los balcones. La ciudad poco a poco empezó a contagiarse de color. El gris comenzó a retroceder. Samuel ya no era un jardinero solitario. Se había convertido en el maestro, en el abuelo de la comunidad. Pasaba sus días enseñando, compartiendo sus secretos, riendo. Su silencio se había transformado en una sabiduría serena que todos buscaban. Ya no cultivaba solo, ahora cosechaba amistades. El jardín se convirtió en el verdadero corazón del barrio. Un lugar para celebrar cumpleaños, para leer un libro, para tener una primera cita, para llorar una pérdida. Era un lugar para respirar, para conectar, para recordar que la vida, en su esencia, es tan simple y tan hermosa como una flor. Años después, cuando a Samuel ya le pesaban demasiado los años para arrodillarse en la tierra, se sentaba en un banco que la comunidad había construido para él y simplemente observaba. Veía a los hijos de Elena jugar entre los girasoles y sonreía. Había aprendido la lección más profunda de todas, una que sus flores siempre supieron, un solo gesto de bondad, una sola semilla plantada sin esperar nada a cambio. Puede parecer pequeña e insignificante, pero si cae en tierra fértil, puede florecer hasta convertirse en un bosque que dé refugio y esperanza a todos. La historia de Samuel y su jardín nos recuerda una verdad poderosa. Todos tenemos un jardín que cuidar. Quizás no sea de tierra y flores, quizás sea un jardín de palabras amables, de paciencia, de escucha atenta. Cada uno de nosotros tiene el poder de plantar una pequeña semilla de belleza en el mundo gris de alguien. Nunca subestimes el impacto de tu pequeño gesto. Si esta historia ha plantado una semilla en tu corazón, la mejor forma de hacerla crecer es compartiéndola. Envíala a esa persona que podría necesitar un poco de color en su día. Y si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte y activar la campanita, para que juntos sigamos cultivando este jardín de historias que nos recuerdan lo mejor de ser humanos. Gracias por tu tiempo, por tu atención y por ser parte de esta comunidad. Recuerda siempre mirar a tu alrededor. Quizás hoy mismo encuentres una grieta en el concreto donde puedas plantar una flor. Hasta pronto.